Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué lindo podernos volver a reunir por este medio. Muchísimas gracias por el privilegio de que se conecten. Y el día de hoy vamos a compartir acerca de cómo superar las dificultades en el Señor. Pero antes de ello vamos a orar. Le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir y por este medio para escudriñar juntos tu palabra, para ser edificados, exhortados y consolados por ella, Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres Padre bueno, siempre, Señor, y en toda circunstancia tienes cuidado de cada uno de nosotros y de todas las cosas que competen a nuestra vida, Señor, y cada día llevas nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, porque tú eres un buen Padre, un Padre proveedor, un Padre sanador, restaurador, liberador, un Padre que nos da identidad, nos fortalece, nos consuela, un Padre que nos guarda, nos protege, nos guía, Señor, y nos transforma, nos va formando y transformando cada día a la imagen de Cristo, Señor. Te damos gracias por ello, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y también, mi Dios Todopoderoso, en esta hora venimos pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor. Y también, mi Dios Todopoderoso, te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Muy bien, mis amados, bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema cómo superar nuestras dificultades, y para ello vamos a utilizar la escritura de Primera de Samuel, capítulo número 17, donde nos relata la historia de David y Goliat. Y vamos a tomar esta historia como ejemplo de lo que necesitamos para poder superar nuestras dificultades en victoria. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que en todas las cosas seremos más que vencedores, pero si permanecemos en Cristo. Para comenzar vamos a leer del versículo 1 al versículo 17 lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y los venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Una de las cosas que nos surge en un principio
cuando estamos enfrente de una dificultad es que esa dificultad nos habla, esa dificultad nos grita, esa dificultad nos dice que nos va a ir mal, que no la vamos a poder vencer, que no tenemos la capacidad, que no tenemos el conocimiento, que no tenemos la experiencia, que vamos a fallar, que vamos a fracasar. Nos va a tratar de intimidar, así como Goliat estaba tratando de intimidar, y de hecho lo logró, al ejército de Israel. El ejército de Israel era el ejército de Dios realmente. Dios respaldaba a ese ejército en su lucha contra los filisteos, en la lucha por recuperar el terreno que Dios les había dado al pueblo de Israel y que ellos habían perdido por su desobediencia. En ese tiempo el Señor estaba trabajando con Israel en la restauración del reino. Entonces ellos habían visto el poder de Dios en muchas circunstancias anteriores, y sin embargo ante este gigante ellos se intimidan. Era un ejército completo intimidado por un gigante. Es cierto que ese gigante detrás tenía a un ejército, pero ese ejército ya había sido vencido en anteriores oportunidades por los israelitas, pero sin embargo ahora tenía el ingrediente nuevo de que había salido este gigante a intimidarlos, y ellos se dejaron intimidar, como nos lo cuenta la historia. Entonces toda dificultad va a tratar de intimidarnos, toda dificultad va a hablarnos en nuestra alma, en nuestro corazón, en esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón, de que nos va a ir mal con ese problema, de que vamos a fracasar, de que no lo vamos a lograr superar, etcétera, etcétera. Los problemas pueden tener una apariencia intimidante, y así parecen muchas veces, pero cuando solo consideramos la dimensión natural de los problemas o de las situaciones, cuando solo estamos considerando nuestros recursos, cuando solo estamos considerando los problemas desde la perspectiva temporal y terrenal, y se nos olvida realmente lo que la palabra de Dios nos enseña, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, y que el Señor está con nosotros y en todas las cosas somos más que vencedores. Por eso tenemos que tener cuidado, porque aquí Israel se estaba fijando en el gigante, no se estaba fijando en el Dios que los estaba respaldando. Y la primera cosa que necesitamos cuando estamos enfrentando una dificultad es ver esa dificultad desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva natural. Por el otro lado, hay una frase interesante que les dice este Goliat al ejército de Israel, y les dice: dadme un hombre que pelee conmigo. Y lo que se necesita realmente para enfrentar una dificultad es valentía. Recordemos lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 12, acerca del reino de los cielos. Dice que la palabra que el reino de los cielos hasta ahora sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y entonces necesitamos ser realmente esforzados y valientes para resolver cualquier circunstancia que tengamos enfrente, pero esforzados y valientes en Dios, esforzados y valientes en el reino, no esforzados y valientes en nuestros propios recursos. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6, maldito el hombre que confía en sí mismo o en cualquier recurso humano o en cualquier circunstancia para enfrentar sus problemas. Será como un chiribisco en el desierto, como un arbusto en el desierto que no fructifica, que es estéril. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque entonces será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que tendrá vida y que tendrá fruto abundante. Entonces necesitamos recordar ese pasaje de Jeremías 17, 5, 6 y también el de Jeremías 17, 7 y 8, que es el contraste o la comparación entre ambas situaciones, y no depender de nuestros recursos, sino ir y depender del Señor. Una cosa que es importante en estas, cuando vamos a enfrentar nuestras dificultades, es que hagamos un análisis honesto de nuestra situación en la dificultad, o nuestra parte en la dificultad. Si hemos nosotros tenido alguna
culpa, responsabilidad o mala decisión en cuanto a esa circunstancia que se nos está dejando venir. Y si ello es así, lo primero que necesitamos es arrepentimiento para poder enfrentar las cosas desde la perspectiva de Dios. Recordemos que si hemos pecado y no nos arrepentimos, lo que estamos viviendo es una cosecha y no vamos a dejar de recibir la cosecha hasta que no haya arrepentimiento. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para enfrentar una dificultad después de esa intimidación que nos trae la dificultad es examinar nuestros corazones, examinarnos a nosotros mismos si tenemos alguna responsabilidad en ese tema, y si es así, venir delante del Señor, pedirle perdón y arrepentirnos. Y luego pues vienen los siguientes pasos de resolver el problema y veamos cuáles son ellos. En el versículo 17 leemos, en el versículo 12 dice la palabra: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recordemos que antes de este pasaje vemos en la escritura que David había sido llamado a la presencia de Saúl en un tiempo anterior para calmar el espíritu malo que venía sobre Saúl a través de la música. O sea, ya había un conocimiento previo entre Saúl y David. Entonces David había vuelto a cuidar las ovejas de su padre, pero su padre le da la encomienda de ir a visitar a sus hermanos y de ver cómo estaban ellos en el campo de batalla. En el versículo 16 dice, y nos vuelve a repetir la palabra: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Si nosotros no enfrentamos el problema inmediatamente que se presenta, ese problema nos va a seguir intimidando, nos va a seguir enfrentando todos los días, de día y de noche, y cada vez nos va a crear más dificultades para resolverlo. El pueblo de Israel permitió que durante 40 días este hombre los estuviera intimidando, y durante esos 40 días el miedo, el temor a enfrentarse a los filisteos tuvo que haber ido creciendo, como lo vamos a ver más adelante, en el ejército de Israel, de tal manera que de un ejército poderoso, en 40 días el ejército de Israel había pasado a ser un ejército medroso. ¿Por qué? Porque había dejado de enfrentarse al problema en el momento que surgió. Ahí cualquier hombre hubiera podido enfrentar a Goliat, porque iba a contar con el respaldo y la ayuda de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió por temerosos. Y recordemos lo que dice la palabra en 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, que el temor trae en sí castigo, pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces, la segunda cosa que necesitamos para enfrentar un problema después del arrepentimiento y después de que nosotros veamos el problema desde la perspectiva de Dios y dependamos de los recursos de Dios, es refugiarnos en su amor, en su perfecto amor que echa fuera el temor, en su perfecto amor del que nada ni nadie nos puede separar, y que nos hace más que vencedores en todas las cosas, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 8:28 hasta el 39. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no permitir la intimidación de ese problema en contra de nosotros. Y algo que debemos recordar es que no le debemos dar tiempo al problema. Hay un dicho popular acá en Guatemala que dice que al toro por los cuernos, quiere decir
llevado a cualquier problema o circunstancia, quiere decir, más vale agarrarlo ahorita y no dejar que el problema avance. Un problema gigante no nació gigante, ningún gigante nace gigante, todos nacen enanos. Es el tiempo el que va haciendo o va permitiendo que ellos crezcan, y la palabra de Dios nos enseña que no le deberíamos dar tiempo a los problemas, sino debiéramos enfrentarlos inmediatamente. En Cantares, en el capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios nos enseña que las zorras pequeñas echan a perder las vides. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña que una mosca arruina el perfume del perfumista, y una pequeña locura arruina aún al sabio. Entonces todo esto nos dice que las cosas pequeñas no las debemos dejar crecer. Las cosas pequeñas, si las dejamos crecer, se vuelven gigantes y se convierten en un gran problema. Por lo tanto, el problema lo deberíamos atacar inmediatamente, de la misma forma que lo debió haber hecho el ejército de Israel, si hubiera verdaderamente entendido y confiado en Dios, que era el que iba a pelear la batalla por ellos. Pero ellos no confiaron en el Señor, no perdieron, como vamos a ver un poquito más adelante, perdieron su identidad en Dios, y entonces quedaron a merced del problema durante 40 días que los estuvo atemorizando, y cada día en mayor medida. Entonces, en el versículo 17 de 1 Samuel 17 dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y aquí vemos algo interesante que necesitamos, que también es una lección para cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos da una asignación diferente a la normal, no deberíamos descuidar esa asignación normal, deberíamos dejar a alguien encargado, así como David dejó encargado a un guarda, no dejó encargado a cualquier persona, dejó encargado a alguien que tuviera experiencia, a un guarda, y eso implicaba, era alguien que tenía experiencia, era alguien de confianza, era alguien que estaba seguro David que lo iba a hacer bien, y eso nos debe llamar a nosotros a la reflexión cuando tenemos que una asignación sin dejar una anterior. Debemos delegar, pero debemos delegar a personas que nos ayuden, pero personas que sean expertas, personas que tengan experiencia, personas que sean confiables. Y la otra cosa que este pasaje nos enseña es que David obedeció a Isaí inmediatamente, y esto nos habla de diligencia, pero también nos habla de humildad. ¿Por qué razón? Recordemos que a estas alturas David ya había sido ungido por Samuel como el futuro rey de Israel, y David era un adolescente, y a veces los adolescentes son rebeldes. Sin embargo, vemos el corazón de David, que no era un corazón rebelde, sino más bien era un corazón sujeto, un corazón humilde, y por ello esa es una de las características de un corazón conforme al corazón de Dios. Y recordemos que que Dios dice de David precisamente eso: un varón conforme al corazón de Dios. Y aquí vemos dos características de ese corazón conforme al corazón de Dios: uno que era responsable, diligente, y la otra que era, a pesar de ser el ungido de Dios, no por ello se ensoberbeció, sino más bien fue humilde y obedeció y se sujetó a la instrucción
de su padre. Él bien pudo haberle dicho al papá, mira, yo no soy un sirviente cualquiera, no tengo por qué servirte de mandadero, yo soy el ungido de Dios, además tengo a mi cuidado las ovejas, manda a otros. Sin embargo, él no actuó de esa manera, actuó con humildad, con sujeción, con obediencia a su padre, a pesar de ser el ungido del Señor, e hizo lo que su padre le había mandado. Y dice la palabra: y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Aquí vemos algo importante. Vemos el contraste entre el pueblo, entre el ejército de Israel y David. El ejército de Israel dice que huía de la presencia de Goliat y tenía gran temor, mientras que el recién llegado David dice: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Esto nos dice que David estaba viendo el problema, la situación desde la perspectiva de Dios. El ejército de Israel era el ejército de Dios, y el hecho de estar intimidado ante el filisteo, ante Goliat, significaba un oprobio, un insulto para Israel directamente, y además de ello un insulto para Dios, porque era como decir: Dios no es suficiente para vencer a este Goliat. Y sin embargo, David reconoce cuál es el problema. Primero, que el temor había puesto en oprobio, en menosprecio, en indignidad, en debilidad al ejército de Israel. Y por el otro lado, dice, él comienza a reconoce la identidad del ejército, una identidad que el ejército había perdido, pero que era la identidad que el ejército debía tener. Y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y esto nos enseña algo. Cuando comenzamos a ver los problemas o las situaciones desde la perspectiva espiritual, la perspectiva cambia radicalmente. Desde ese mismo momento, David experimentó fe y celo por Dios y por su pueblo. Entonces, lo que necesitamos es, para recopilar lo que llevamos hasta ahora, primero necesitamos evaluar una evaluación honesta de cuál es nuestra parte en la situación para arrepentimiento si es necesario. Lo segundo que necesitamos es poner nuestra mirada en el Señor, no en nuestros propios recursos, no en nosotros mismos, sino en los recursos, en el poder del Señor, que como hijos nos va a ayudar a resolver esta situación. Y esto nos habla, es precisamente lo que hace David en este último pasaje, que es que él recuerda cuál es la identidad
que el ejército de Israel tiene, la identidad en Dios, que es escuadrones del Dios viviente. Y lo tercero, entonces, que también vemos en este tema, es que hay celo de Dios, celo por las cosas de Dios y además fe. Sigamos entonces en lo que dice la palabra. Dice, oyéndole, en el versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y el pueblo le dio la misma respuesta de antes. Una de las cosas que tenemos que considerar cuando vamos a enfrentar las circunstancias o los problemas es que pueden venir personas que nos vengan a decir lo mismo que decía que hacía Goliat, o que hace el problema, a intimidarnos con que no podemos, no lo vamos a lograr, no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento, no tenemos las habilidades, la experiencia, etcétera. Entonces, en ese momento lo que necesitamos hacer es fortalecernos en nuestra fe y apartarnos de aquellas personas que se convierten en los matadores de nuestros sueños, o en los matadores de nuestra fe, o en los matadores de nuestras intenciones, y juntarnos con personas que edifiquen nuestra fe, que nos alienten a ir adelante, no que nos desalienten. No le debemos poner atención a estos matadores de sueños y matadores de la fe, sino que debemos juntarnos con aquellos que nos van a edificar en nuestra fe. De hecho, la palabra de Dios es lo que dice en Habacuc capítulo 2, versículo de 2 y 3, en cuanto a la visión. Dice, escribe la visión en tablas para que todo aquel que mire en ella corra, que la mire, que la lea, corra con ella. Entonces debemos buscar personas que nos alienten, que nos apoyen para resolver las situaciones, y no personas que nos desalienten. Debemos tener cuidado entonces con quién hablamos. Lo siguiente que dice la palabra es que, dice algo más acá. David ya le había hablado al pueblo de que ellos estaban en oprobio por la situación con Goliat, y que además de todo, Goliat estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente. Pero cuando les vuelve a preguntar qué está sucediendo, la misma respuesta de incredulidad, de temor, etcétera. Muchas veces el temor endurece nuestro corazón a la palabra de Dios, nos cierra a la palabra de Dios, nos enceguece, nos endurece, y el temor realmente es un pecado, y hace lo que hace el pecado, endurecer nuestro corazón. Entonces no debemos permitir que el temor se introduzca en nosotros, porque no le debemos dar lugar al temor, porque el temor va a impedir que veamos realmente las cosas desde la perspectiva de Dios, y que veamos los recursos y el poder de Dios. El temor va a hacer que el problema se haga más grande que nuestro Dios, mientras que la fe hace más grande a nuestro Dios que el problema. Por lo tanto, debemos desechar el temor y refugiarnos en la fe. Luego viene el versículo 31 y dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Notemos dos cosas acá. Saúl era el jefe del ejército. Y el jefe del ejército era quien debía motivar al ejército, quien debía dirigir al ejército a la batalla. Y sin embargo, Saúl estaba miedoso frente a la situación de Goliat. Le dice, y se contradice, porque dice,
no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces Saúl estaba diciendo, para pelear contra este gigante se necesita a una persona mayor, número uno, y a una persona que sea un hombre de guerra desde su juventud. Eran las características de Saúl, las características que Saúl tenía. Si no hubiera tenido miedo, él era el que debía haber enfrentado el problema. Sin embargo, no lo enfrenta por el temor. Y viene David y dice, yo lo haré. David estaba motivando al que debía ser el motivador. Imagínense eso. Tanto en el anterior pasaje, cuando David se lo dice al pueblo, como cuando habla con el pueblo, como cuando David le habla a Saúl, vemos algo bien importante. Lo que dice la palabra de Dios: es necesario que recibamos el reino como niños, con fe, sin duda, creyendo a pie juntillas lo que nos dice la palabra. El niño tiene esa característica. El adulto, como vemos con Saúl, es medroso, comienza a ver otras cosas, no pone su mirada en el Señor, pero el niño es inocente. Por eso necesitamos, y el niño tiene fe, el niño es crédulo en cuanto a Dios y a su palabra. Entonces necesitamos ser como niños para enfrentar las situaciones. Necesitamos ser como niños y ver las cosas desde la perspectiva de un niño con respecto a nuestro Padre Dios. Luego en el versículo 34 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la mañana, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Lo que vemos en este pasaje es que David tenía fe, certeza y convicción, cero dudas. Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos, y además en Hebreos 11:6 la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan, de los que tienen fe, y su fe los lleva a la diligencia. Y aquí David nos está enseñando la importancia de la fe para vencer a ese gigante. Por el otro lado, también David seguramente, cuando enfrentó al león y cuando enfrentó al oso, jamás se imaginó que iba a tenerse que enfrentar a un Goliat. Pero Dios sí sabía lo que iba a pasar, y Dios estaba preparando, proveyendo entrenamiento a David para lo que Dios sabía que venía en el futuro. Y eso puede pasar con nosotros a través de algunas dificultades que vayamos a atravesar en nuestra vida. Dios nos está entrenando para lo que está por venir, para que podamos enfrentarlo por venir y entrar en una dimensión más relevante, más importante, una mayor dimensión de nuestra vida espiritual y de la bendición. O sea, el Señor a través de las circunstancias de la vida siempre nos está preparando para lo que vendrá. Recordemos lo que dice la palabra en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que el Señor desde el vientre de nuestra madre sabía cada uno de nuestros días, y Él estaba preparando todas las cosas que íbamos a necesitar para enfrentar cada uno de esos días. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas, y no solo las preparó, sino que nos prepara a nosotros para andar en esas buenas obras. Por lo tanto, muchas de las cosas que nos están pasando el día de hoy pueden ser el entrenamiento para las cosas que vendrán en el futuro, para cosas mejores y mayores que Dios nos dará en el futuro. Luego viene dijo Saúl a David. Vamos a leer en el versículo 37, dice, y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos a Saúl lavándose las manos, ¿verdad? Como decimos comúnmente, evadiendo su responsabilidad. El que debía ser responsable está simplemente evadiendo su responsabilidad y delegando algo que no hubiera podido, ni que no hubiera debido delegar, delegándolo en alguien menor a él y de menos experiencia. Y dice la palabra que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Hay 2 cosas acá que podemos aprender. La primera es que Dios, para que cumplamos nuestro propósito, nos da un equipamiento específico y único. No deberíamos ni podemos imitar el equipamiento de otro. El que otros hayan hecho las cosas de una manera determinada o usando determinados recursos no implica que Dios haga lo mismo con nosotros. Necesitamos la dependencia de Dios y depender de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Dios puso al alcance de otros ciertos recursos, pero no al alcance nuestro. No podemos imitar a otros. Las imitaciones nunca son mejores que los originales, y Dios nos hizo originales. Por lo tanto, nosotros no debemos estar pensando qué hizo fulano, sutano o mengano, sino más bien preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere hacer con nosotros y cuáles son los recursos, los métodos, las técnicas que Él quiere utilizar con nosotros. Hoy vemos que en muchos lugares que han tenido éxito en algo, inmediatamente ese éxito lo convierten en un seminario y lo venden para que otros asistan, para que otros hagan exactamente lo mismo. Y lo que vemos es que mucha gente se frustra porque va a esos seminarios, va a esos talleres, piensa que eso es la solución, la implementa y resulta en un fracaso para ellos. ¿Por qué? Porque Dios a cada quien le da su propio equipamiento para resolver las situaciones de su vida. No es imitando como las vamos a resolver, sino es dependiendo de Dios y de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, como nosotros vamos a vencer las dificultades y vamos a salir adelante. Luego vemos que David tomó 5 piedras, y uno diría, ¿por qué 5 piedras si era uno solo de los gigantes? Y si tenía fe, ¿por qué tomó las 5 piedras? Y recordemos que el tener fe no implica el no ser precavidos. Dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. Y hay 2 posibles razones por las cuales David tomó esas 5 piedras del arroyo. La primera de ellas es porque pudo haber pensado, si me falla la puntería en una, tengo todavía otras 4 para acertar. Y por el otro lado, también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, versículo 22, encontramos que dentro de los filisteos habían otros 4 gigantes, lo que significa entonces que probablemente David consiguió esas 4 piedras por si los otros 4 gigantes se le dejaban venir después de vencer a Goliat. El precavido ve el mal, evalúa lo que viene por delante y toma las precauciones, se aparta del mal para no caer en ello.
Entonces necesitamos, la fe no implica el no tomar precauciones, el no ser precavido, el no evaluar lo que puede suceder en el futuro y prepararnos para evitar que eso suceda. Luego vemos en el versículo 41 que dice la palabra: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero, y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cuando ya estamos enfrentando el problema, de todos modos el problema no nos va a dejar de hablar de intimidación o a intimidarnos. De todos modos va a seguir haciendo intentos de intimidarnos y que dejemos de lado el problema y sigamos sin enfrentar el problema. Pero usted y yo no debemos caer en esa trampa de la intimidación en ninguna etapa de la solución del problema en el cual Dios nos está llevando a solucionar. Debemos mantenernos en la fe, sostenidos en la fe, y no escuchar las intimidaciones de las circunstancias, las intimidaciones del problema en sí. Y miremos cómo responde David a esto. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. En la respuesta de David a la intimidación de Goliat encontramos fe. Encontramos que David de ninguna manera se dejó intimidar por Goliat, por el problema, sino que más bien echó mano de la fe. Y notemos algo acá que es importante. Dice: tú vienes a mí con espada y jabalina y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Estaba enfrentando un problema militar, entonces recurre a la parte militar de Dios para fortalecer su fe y para depender de los recursos militares del Señor. Pero si usted está enfrentando un problema de salud, entonces usted invoca a Jehová, mi sanador. Si está enfrentando un problema económico, usted debería invocar a Jehová, nuestro proveedor, nuestro pastor, que nada nos faltará. Eso lo que hace es fortalecer nuestra fe. Dios es un Dios que tiene recursos específicos para enfrentar cada uno de los tipos de problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos. Él es el Dios todopoderoso, y como Dios todopoderoso, Él es todopoderoso en cada circunstancia, en cada tipo de circunstancias, en cada tipo de situaciones. Podemos depender de sus recursos en cualquier momento. No hay nada imposible para Dios, y la palabra de Dios dice que al que puede creer todo le es posible. Entonces la fe nos lleva a creer en ese imposible, porque Dios hace posible lo imposible, hace fácil lo difícil, y lo que está cerrado Él lo abre. Nada imposible para Dios, y principalmente nada imposible para Dios cuando se trata de sus hijos. Él siempre va a sacar a sus hijos en victoria. Dios no va a permitir que sus hijos sean avergonzados. ¿Por qué? Porque si sus hijos son avergonzados, quien realmente es avergonzado es él como padre, porque quiere decir que no está cuidando bien de sus hijos. Por eso Dios siempre va a actuar a nuestro favor, aunque en el proceso nos discipline, pero Dios nos va a sacar en victoria de toda circunstancia, porque Él tiene todas las armas
para enfrentar cualquier circunstancia. Para Él no hay nada imposible, y la palabra de Dios nos enseña que si creemos veremos la gloria de Dios. Por eso debemos recurrir a los recursos de Dios, porque los recursos de Dios son ilimitados. Los recursos de Dios dan para toda circunstancia. Aquí David le dice: yo no vengo a ti ni con jabalina ni con espada, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y notemos algo en la respuesta de David. Primero, cuando Goliat estaba intimidando a David, o estaba tratando de intimidar a David, le dice que él entregará su cuerpo y su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat, el cuerpo de David. David toma lo que dice Goliat, pero lo amplía, porque la fe de Goliat, la fe de David era superior a lo que Goliat pudiera pensar. Y dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de todos los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. No solamente tu cuerpo, sino todos los cuerpos de todos los filisteos. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestra mano. Una de las cosas que necesitamos también cuando enfrentamos nuestros problemas es hacerlo todo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para que Dios sea glorificado en todo lo que hagamos. De hecho, es lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 24, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. David aquí no estaba buscando su gloria, David aquí estaba buscando la gloria de Dios, y lo manifiesta claramente acá, para que toda esta congregación sepa que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos los entregará en nuestras manos. Y además dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, luego vayamos al versículo 46 y dice, el versículo 48, y dice la palabra: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Notemos que David no rehuyó enfrentar el problema, ni retardó el enfrentar el problema, no lo dejó crecer más. Y volvemos a recordar lo que dijimos al principio: los gigantes siempre inician como enanos. Es nuestra falta de diligencia en enfrentar el problema lo que hace que los problemas se agiganten. Por lo tanto, no deberíamos permitir que un problema se vaya más allá del tiempo que necesitamos para resolverlo. El tiempo de resolver el problema es hoy, no es mañana. Si el problema lo tenemos hoy, el tiempo de resolver el problema es hoy. Y el mundo lo dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el Señor nos dice lo mismo: no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Seamos diligentes, porque la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente, del que pospone las cosas, empobrecerá. Luego dice la palabra en el versículo 29, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Con la dirección del Padre y por el Espíritu Santo vamos a darle en la mera raíz al problema, en el punto vulnerable del problema, en el punto que soluciona verdaderamente el problema. Muchas veces nos vamos a solucionar las ramas, pero si seguimos la dirección del Señor, el Señor nos va a llevar a solucionar el problema de raíz, a cortarlo total y completamente. Como sucede aquí con David. Dice que David tiró la piedra y se le clavó en la frente a Goliat. Y recordemos lo que nos dice al principio del capítulo 17 respecto a la armadura de Goliat. Goliat prácticamente no tenía ningún punto sin protección, salvo esa parte de la frente.
donde va a caer la piedra. Y entonces cuando vamos con la dirección de Dios, vamos a dar con la solución exacta para que ese problema desaparezca totalmente, y no solo cortar la rama, sino ir hasta el fondo del problema, para que toda circunstancia y toda ramificación del problema sea destruido. Luego dice en el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí, cuando enfrentamos problemas, no hay que dejar el problema vivo. Aquí vemos que David no solo ya había derrotado, se aseguró de que el problema estaba total y completamente terminado. No solo le tiró la piedra, sino que hizo lo que había dicho: le cortó la cabeza, lo terminó de matar, es decir, terminó el problema hasta el mero fondo. Y algo interesante, dice que los filisteos huyeron, trasladando esto al tema espiritual. Cuando nosotros derrotamos al principado o a la potestad que está detrás del problema que estamos enfrentando, todos los demonios, los demás demonios que estaban operando junto con él, van a salir huyendo. Es lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo número 7. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, acá con este último pasaje terminamos el tema. Solo hacemos una recopilación. Número 1, para enfrentar las situaciones contrarias de nuestra vida necesitamos, número 1, no rehuir el problema, sino enfrentarlo inmediatamente que se presenta. Lo primero que necesitamos hacer es hacer un análisis, un examen de nosotros mismos para saber, y aparte de responsabilidad que tenemos en ese problema, y arrepentirnos y volver nuestros caminos al Señor. Lo tercero que necesitamos es armarnos de fe. No debilitarnos en la fe, no dejar que el problema nos amedrente, sino más bien, en lugar de poner nuestra mirada en nuestros recursos y en lo natural, necesitamos ponerla en los recursos de Dios, depender totalmente de Dios y buscar de los recursos de Dios y buscar su dirección y ser guiados por Él. Es importante que no nos dejemos amedrentar por el problema. Recordemos que la palabra de Dios dice que el temor trae en sí castigo, mas el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor. Y el perfecto amor de Dios implica el confiar completamente en Él, que Él nos dará la victoria sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda situación, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos al Señor, y que nada nos podrá separar de su amor, y que en todas las cosas seremos más que vencedores. Eso lo encontramos en el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Y por el otro lado, la palabra de Dios nos dice que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recordemos que quien finalmente es desafiado en un problema o en una circunstancia contraria a nosotros, no somos nosotros mismos, es Dios, porque Él es nuestro Padre, nuestro buen Padre, nuestro Padre protector, y nuestro Padre no va a dejar que nosotros caigamos en vergüenza. El Señor nos disciplinará, es cierto, en algunas circunstancias que sea necesario, pero después de disciplinarnos, el Señor nos levantará en victoria sobre el problema y sobre la situación.
Lo último que necesitamos recordar en cuanto a vencer las dificultades es que debemos buscar ir a la raíz del problema, no a las ramas. Los problemas se solucionan en su raíz, no en las ramas. Si cortamos las ramas van a volver a crecer. Mas si cortamos el problema de raíz, el problema se va a terminar. Y ese ir al problema de raíz probablemente va a implicar una transformación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de sentir, de nuestra manera de decidir y de nuestra manera de actuar. Eso es arrepentimiento y eso es también transformación. Recordemos que Dios en toda circunstancia, dice la palabra, que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, transformando nuestro carácter en el carácter de Cristo. Y esa es el principal objetivo del Señor en toda circunstancia que Él nos permite. Y otra cosa que debemos recordar relacionado con la fe es que el Señor no va a permitir que a nuestras vidas venga un problema mayor del que podamos resolver. Y la palabra de Dios dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir y que juntamente con la prueba o la tentación o el problema el Señor nos va a dar la salida. Entonces debemos tener la fe de que todo problema que el Señor permite o toda circunstancia que el Señor permite en nuestras vidas es porque Él ya nos dio el equipamiento para poder vencer esa circunstancia, esa situación. Recordemos que David había sido entrenado antes con osos y con leones para poder y los osos y los leones son animales gigantescos y él iba a enfrentar a un gigante. Entonces, sin que David lo supiera, Dios estaba permitiendo esas circunstancias porque lo estaba entrenando para lo mejor. Así que, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, compártalo con sus contactos en las redes sociales, pero por sobre todo a ponerlo en práctica en toda circunstancia y en todo problema que usted pueda enfrentar en su vida. Recordemos, en Cristo Jesús somos más que vencedores y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y el Señor no va a permitir que nosotros seamos avergonzados. Dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aparte de ello, dice la palabra en Isaías 54, una promesa hermosa para los tiempos de dificultad en la cual necesitamos nosotros afirmarnos y establecernos. Y dice lo siguiente. En Isaías 54 dice la palabra en el versículo 15: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí; el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová el Señor. Muy bien. Vamos a, antes de terminar la transmisión y de orar por usted y por todos los suyos, quiero recordarle que tenemos estas transmisiones lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, así que desde ya le esperamos para nuestra próxima transmisión el próximo miércoles, donde estaremos compartiendo otro tema que edifique, exhorte y consuele su fe y la levante en estos tiempos en los cuales necesitamos fortalecernos porque estamos en medio del día malo. Por el otro lado, también le recuerdo que tenemos otros 2 recursos para que usted pueda acceder a ellos sin ningún costo, y es nuestra página de internet www.ecc
.reyesysacerdotes.net, donde usted encontrará alrededor de unos 3.500 estudios para edificación, y aparte de ello tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar alrededor de unas 400 enseñanzas en video para también edificar su fe. Muy bien, vamos a orar entonces para despedir la transmisión. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, dándote gracias por el privilegio de que hayan sintonizado esta transmisión, Padre, de que se hayan conectado. Te doy gracias, Señor, por ello, por ese privilegio, Padre, y los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido también, Padre, que esta enseñanza sea sellada en nuestros corazones como por fuego, Señor, para que cada vez que la necesitemos la pongamos por obra, Señor, y tener bendición y victoria en cada circunstancia negativa de nuestras vidas, Padre. Señor, también en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, Señor, nos sane, nos restaure, nos liberte, nos provea, nos guíe, nos fortalezca, nos consuele, Señor, en toda circunstancia, Padre, y que también, Señor, no solamente obre en nosotros, sino obre también en aquellos de los nuestros que por alguna razón todavía no te conocen, para que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, y aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo, que se han enfriado en su amor por ti o se han debilitado en la fe, que tu Espíritu Santo avive el fuego del don que hay, que ya fue puesto en sus corazones, y se vuelvan a ti y sean fortalecidos, perfeccionados y establecidos en ti nuevamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Bendiciones y un abrazo.